puedes mandar el link de la entrevista? Los suspirantes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre en un programa más de Los Suspirantes en esta edición 2021. Hoy en una gran entrevista, entrevistando al doctor Osvaldo Chacón Rojas, presidente consejero del IEPC, apenas precisamente de un comunicado de prensa donde el IEPC dio a conocer una prórroga al periodo de registros de candidaturas para el proceso electoral local cuando estaba por vencerse precisamente ya este plazo. Sobre este candente tema, porque generó bastante controversia, pues invitamos inmediatamente al presidente Osvaldo Chacón Rojas, consejero, para que pues nos pudiese explicar un poco la situación que se está viviendo en lo interno y a lo externo precisamente de este instituto político, de los institutos políticos, perdón, y de esta institución. Muchas gracias, doctor, bienvenido. Carlos, querido, como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el público y privado. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que tiene usted poco tiempo porque los tiempos son sagrados en este proceso, así es que nos iremos directo a preguntarle, primero que nada, el por qué se da esta ampliación y en segundo, en automático, cuáles son las bases jurídicas que lo sustentan y cuáles son las razones técnicas, ya que pensamos que el IEPC, no sé si ya tenga atribuciones para reformar el código electoral, no sé. Adelante, por favor, doctor. Sí, a ver, empiezo por ahí, Carlos. Mira, el Consejo General del IEPC sí tiene facultades legales para poder hacer ajustes en sus determinaciones. En este caso, a la aprobación del calendario electoral que nosotros emitimos previo al inicio del desarrollo del mismo. Y por supuesto que esto se tiene que dar en situaciones extraordinarias y que estén plenamente justificadas. ¿Qué pasó acá? Como ya sabemos, por primera ocasión implementamos sistemas informáticos para que los partidos políticos pudiesen llevar a cabo el registro de sus candidaturas. El hecho de incorporar plataformas para llevar a cabo esas actividades permite no solamente cuidar la salud de las personas en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, sino también darle mucha transparencia a estos procesos, ¿no? Ese plazo para que los partidos pudiesen llevar a cabo el registro de sus candidaturas en este sistema venció el viernes pasado. Nosotros llevamos a cabo simulacros, 3 simulacros con los partidos políticos, probamos el sistema, funciona, ¿ah? Sí. Tratamos de aclarar sus dudas, sus inquietudes. Sin embargo, en el proceso de registros, ellos advirtieron que previo a la captura de la información en nuestro sistema, ellos, Carlos, necesitan el aval de otro sistema que no lo manejamos nosotros, lo maneja el INE, se conoce como el SNR, Sí. es el Sistema Nacional de Registros, y en el día anterior a nuestra sesión y que se venciera el plazo de registros, los partidos políticos nacionales advirtieron en sesión de Consejo General del INE que habían inconsistencias generalizadas en el SNR que no les permitía concluir con sus procesos, de tal suerte que en Chiapas llevábamos menos del 50% de registros de candidaturas. Y no fue solamente Chiapas, por lo tanto, quien tuvo esas complicaciones. Al final del día fuimos 3 estados de la República, Yucatán, Morelos y Chiapas, que por los temas del SNR tuvimos que autorizar una ampliación en los días para que concluyeran sus registros. Ahora, los partidos nos pedían 7 días. 7. ¿Ah? Por supuesto que no podíamos conceder ese plazo porque a juicio y a opinión técnica de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, conceder más de 3 días a los partidos políticos pondría en riesgo la impresión de las boletas electorales. Y es algo que nadie quiere y que por supuesto no vamos a transitar. Bien. Por lo tanto, concedimos 3 días y ese plazo vence hoy. Okay. Y por lo mismo, por estas cuestiones técnicas y operativas, Carlos, ese plazo es improrrogable. Puede haber, pues, la posibilidad de que haya más tiempo después de 9:30 de la noche
de manera categórica lo afirmo, no. Ok, muy bien, bien dicho. Bueno, punto número 1 que tenemos aquí en la agenda. El tema de fallas técnicas del Sistema Nacional, la consejera María Magdalena Vila Domínguez exhibió que no existían reportes técnicos de las áreas correspondientes que confirmaran el dicho que usted nos acaba de reiterar. Ella dice que no. No, a ver, permítame aclarar eso. La consejera lo que hizo fue informar que el sistema nuestro, el del IEPC, no representaba fallas ni había reportado fallas. Y es lo que yo te acabo de comentar a ti y a tu auditorio. Las inconsistencias técnicas no fueron en el sistema del IEPC, sino el sistema del INE, que es previo a que ellos puedan hacer la captura en el sistema del IEPC. Y ese SNR es el del INE, no es el nuestro. ¿Ah? El nuestro es el sistema estatal de registro. Esto nunca había sucedido en la historia, ¿verdad? El sistema nacional, perdón, concluyo nada más el comentario. Ese sistema nacional de registros reportó inconsistencias que se hicieron públicas en la sesión del Consejo General del INE del jueves pasado. Muy bien. Esto nunca había sucedido en la historia, ¿verdad? No había sucedido en la historia que tuviéramos el registro en su totalidad se llevara a cabo a través de sistemas informáticos. El SNR ya se aplicó por primera vez en las elecciones pasadas, pero una vez que ellos tenían ese aval, que capturaban la información del SNR, venían y hacían sus registros en papel físicamente con nosotros. Sí. Eso ya no existe, ¿no? El registro en su totalidad ahora es en línea. Bien, ahora, esta modificación que se hace al calendario de esos 3 días, que ya dijo usted que es improrrogable, que ya no habrá contentillos para nadie, porque muchos dicen que es parte de hacer contentillos a alguien y por instrucciones de alguien. Te voy a explicar por qué eso no tiene ningún sustento. Adelante. La solicitud la plantearon los 14 partidos políticos y candidato independiente, ¿no? Entonces no la planteó un partido político, no es una medida para favorecer o privilegiar a un partido político. Y en la sesión del Consejo General incluso lo advertimos, que si un partido político estaba en contra de la medida, ¿no?, entonces nosotros no aprobaríamos la solicitud. Se dice al final, que 3 partidos no estuvieron a favor. Carlos, ningún partido llevaba más del 50% de registro. Entonces, no es cierto, no hay tal, y lo niego categóricamente, que ese tipo de decisiones obedezcan al interés de una fuerza política en particular. Ok, entonces no hubo ningún partido político que se opusiera, que no estuviera de acuerdo. Ninguno. Los 14 partidos políticos lo solicitaron. Perfecto. Una vez aclarado esto, ¿qué efectos pudiese tener estos 3 días en función del proceso electoral? Antes déjame precisar otra confusión que se generó y se estuvo comentando en redes sociales cuando se aprobó esta determinación. Si esta medida era injusta porque a los ciudadanos que aspiraban a candidaturas independientes no se les había dado prórroga en el plazo para recabar firmas de apoyo ciudadano. Ajá. Y te voy a explicar por qué no. Estos ciudadanos que estuvieron recabando firmas de apoyo ciudadano lo hicieron porque son requisitos que están establecidos en la ley y que nosotros no podíamos omitir. Yo no puedo inaplicar las disposiciones que están establecidas en la legislación. Fueron a los tribunales y los tribunales confirmaron que el requisito de recabar firmas de apoyo ciudadano era de cumplimiento obligatorio. Imagínate que no se exigieran requisitos para que alguien fuera candidato independiente, pues ¿cuántos candidatos tendríamos? Sería materialmente imposible hacer una elección de esa naturaleza. Entonces los requisitos tenían que cumplirse. Ahora, por el tema del COVID y la pandemia, enfrentaron dificultades para recabar firmas y querían más tiempo para poderlas tener. Bueno, de 16, 10 sí alcanzaron las firmas. Eso quiere decir que a pesar de la pandemia, sí se podían recoger los respaldos ciudadanos. Pero por otra parte, el plazo, aunque hubiésemos querido ampliarlo, no lo establecimos nosotros, lo estableció el INE a través de sus facultades de atracción. Ellos establecieron una fecha en todo el país donde debían de concluir la etapa para recabar firmas de apoyo ciudadano. ¿Por qué lo hizo el INE, Carlos? Porque el dinero con el que financian las actividades para recabar los que aspiran a independientes firmas de apoyo ciudadano es recurso privado, pero también es auditable, es fiscalizable. Y es competencia del INE auditarlo. Y ellos establecieron una sola fecha para poder llevar a cabo esta actividad.
Entonces, hacer un símil de por qué a unos sí y a otros no, ¿verdad? No es algo que tenga soporte o que tenga sustento. No es que se privilegie a los partidos y a los ciudadanos que aspiran a candidaturas independientes, no. Estamos hablando de actividades que respondían a circunstancias distintas. En definitiva, usted sabe, y no creo que no lo sepa porque está usted enterado del proceso electoral, que todos los partidos políticos han tenido muchos problemas en sus procesos internos de selección, bastantes problemas. Y esto genera obviamente la desconfianza en esta noticia del aplazamiento precisamente de los 3 días. ¿Qué es lo que pudiese usted decirle a la ciudadanía en función de esta decisión y que los dejara tranquilos? Bueno, a ver, es que no estamos hablando de un tema menor, ¿no? O sea, la falta de transparencia, ¿ah? Las complejidades en todos estos procesos de definición de candidaturas, la vida interna, la opacidad en la vida interna de los partidos políticos, claro que son el eslabón más débil del sistema democrático mexicano, ¿ah? Hay mucho que hacer para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, pero al final es algo que está en su interior. Lo único que tienen los militantes, ciudadanos que aspiran a candidaturas, es una vía institucional para que, si hay inconformidades frente a esos resultados, puedan hacer uso de ellas. Y esas vías institucionales, pues son las jurisdiccionales. ¿Qué esperamos? Pues que una vez que los partidos tomen sus decisiones, los que no estén conformes con ellas, pues puedan hacer uso de estas vías para manifestarse y no lo hagan de manera al margen de la ley o de las instituciones. El proceso de definición de candidaturas no es del árbitro electoral, ¿no? Nosotros únicamente recibimos los registros, la decisión de a quién postular es completamente de los partidos políticos. Bueno. El método que ellos utilizan para definir candidatos lo definen ellos, no se los imponemos nosotros, y al final del día, ¿qué podemos decir nosotros como árbitros electorales? Que la información que nos presenten los partidos, Carlos, la vamos a revisar de manera escrupulosa y detallada, ¿no? Vamos a verificar que cumplan con todos los requisitos de la ley, que no haya candidatos que hayan sido sentenciados por violencia política de género, que no hayan candidatos que no pasen el filtro del 3 de 3, que los partidos cumplan a cabalidad con el principio de paridad, con las cuotas de juventudes y con las cuotas indígenas. Muy buenas noticias nos acaba de dar. Vamos a girar nosotros también como medios que efectivamente ningún candidato que tenga antecedentes de violencia de género esté en la contienda y que también se cumpla con las cuotas. Carlos, pero tiene que haber sentencia, ¿eh? Porque si no hay sentencia, yo no tengo facultades legales para impedir el registro de alguien. Ya vimos un caso que se presentó en otro estado de la República y fue muy mediático, ¿verdad? Y se le pedía a la autoridad electoral, no registren a esta persona, espérense, pues tú como autoridad no puedes afectar los derechos políticos de alguien cuando no hay una sentencia de por medio. Lo demás tiene que ver con consideraciones éticas o morales que es responsabilidad de los partidos políticos. A ver, doctor, entonces no hay tolerancia para nadie, para ningún partido. Entonces, de no haber tomado esta decisión, iba a ser responsabilidad del árbitro electoral el que no se efectuaran las elecciones, definitivamente. De ninguna manera, ¿verdad? Pero si hubieron inconsistencias en el SNR, que como ya lo dije, lo reconoció el Instituto Nacional Electoral. ¿Iba a ser responsabilidad del árbitro del INE y en este caso del IEPC aquí en lo local? Más bien tendríamos que generar condiciones para que no haya pretextos y no haya justificaciones. Y al final del día, los partidos que juegan un papel esencial en la vida democrática, porque es la vía a través de los cuales los ciudadanos pueden participar, ¿no?, en las contiendas políticas y hacer uso de su derecho al sufragio pasivo, pues pudieran garantizar esos derechos y postular candidatos. Qué grave esta situación, le voy a decir una cosa, porque hay gente que se atreve a decir ahorita, y quiere hacer la otra pregunta, de que, bueno, si modifican el calendario electoral en función del registro, que para muchos son atribuciones de ministeriales, no de árbitro, precisamente, pues van a modificar después posiblemente, y esa es la pregunta, ¿se va a modificar la fecha de la elección? No, es un comentario fuera de todo razonamiento lógico. La fecha de la elección pues, la determinan
la determina el Congreso del Estado, ¿no? El calendario electoral que nosotros aprobamos, ¿verdad? Implica que nosotros respetemos plazos y términos que están establecidos en la ley, ¿verdad? Pero hay otras actividades del proceso electoral que corresponde a la autoridad electoral determinarlas, como estas, ¿verdad? Y fue por ello que estaba en el ámbito de nuestras atribuciones poder definir este ajuste en el plazo del registro de candidaturas. Y para mayor tranquilidad de quienes pudieran tener aún inquietudes, ya informé hace un momento que no fuimos el único estado de la República que se vio en la necesidad de ampliar esos plazos por el tema de SNR. Fuimos 3 estados de la República. Entonces, no hay ninguna situación irregular con esa medida. Ahora, aquí lo que sería muy lamentable es que a pesar de este ajuste en los plazos, pues hoy a la medianoche resulta que haya partidos políticos que no logren postular candidatos en los municipios, en los distritos del estado. Ojalá que sí, porque se trata que la ciudadanía, que el electorado tenga distintas alternativas de entre las cuales tomar su decisión el próximo 6 de junio. ¿Cómo va a transparentar que todos los partidos hayan entregado la propuesta de candidatos y cómo va a exhibir o transparentar los que no entregaron? Muy fácil, Carlos. Hoy a la medianoche vamos a estar dando fe de que se cerró el sistema y ya no puede ingresar nada al sistema. Y en automático la información va a aparecer en el portal de internet del IEPC. Ahí cualquier ciudadano podrá ingresar y consultar. No se va a caer el sistema, no va a haber un retraso de información, inmediatamente se va a cerrar. Inmediatamente, ¿no? Únicamente tendremos que ponerle alguna leyenda, nada más a la información. Tenemos que pasar la PDF, una leyenda que aclare que es información preliminar. ¿Por qué? Porque lo que los partidos hayan registren a más tardar a medianoche está sujeto a revisión. El OPLE tiene 72 horas para revisar esa información y después de eso los partidos tendrán 72 horas para atender observaciones y hacer ajustes. Entonces puede ser que alguna información, algunos datos, algunas personas que aparezcan después de la medianoche de hoy en esas listas sean modificadas en los días posteriores. ¿Cuándo va a ser ya información definitiva? El 13 de abril, que es cuando el IEPC sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de esas candidaturas. Ok, pero quiere decir que la documentación previa ya estará en el sistema y que no habrá pretexto de que pues sube la carátula y luego metemos la demás documentación. Total, tenemos hasta el 13 de abril. No existirá eso, ¿verdad? No, claro, ninguna. La información es pública y va a estar ahí en el portal. Sí pueden haber cambios, ¿no? Por eso tendrá una leyenda que indique información preliminar. Preliminar. Muy de acuerdo con usted, doctor Osvaldo Chacón. En función de lo que la autoridad observe al partido. Le está poniendo más sal y pimienta a estas situaciones, a este proceso, ¿no, doctor? No, digo, uno quisiera pues que en un proceso electoral todo marchara conforme al guión, pero al final del día, pues es política, ¿verdad? Lo importante, insisto, es que haya mucha claridad, que se informen oportunamente lo que está detrás de las determinaciones que asuma la autoridad electoral, y por eso yo te agradezco mucho este espacio y esta oportunidad, Carlos. Nada que agradecer, doctor, es nuestra obligación, como lo hemos dicho muchas veces, y también de favor le pedimos a usted la siguiente información. ¿Va a haber debates públicos o no va a haber debates públicos? Nos pregunta la gente. Va a haber debates y yo espero que público y privado nos apoye para que generemos esos espacios de deliberación entre candidatos y candidatas. Miren, una vez que ya vamos a tener candidatos, empieza pues lo bueno del proceso electoral, ¿no? Carlos, el 4 de abril, o sea, ya este fin de semana, arrancan las campañas a diputados federales en todo el país, que van a durar 2 meses. Y con eso arranca lo que se conoce como el periodo de veda. Es decir, los gobiernos ya no podrán informar de sus actividades, ya no podrán hacer difusión de sus actividades, porque así lo establece la Constitución mexicana. A algunos no les gusta, pues, ¿ah? Pero así lo establece el 134 de la Constitución. Entonces empieza la veda ya este fin de semana, el 4 de abril, y arrancan las campañas federales. Pero nuestras campañas, las locales, para diputados locales y presidentes municipales, arrancan un mes después. Vamos a arrancar el 3 de mayo, duran 30 días, el 2 de junio se para todo.
Entonces, en el mes de mayo, en esos 30 días que vamos a tener campañas, necesitamos organizar debates, ¿no? Estamos tratando que algunos de ellos se puedan hacer en un formato presencial, principalmente en las ciudades más grandes del estado. Vamos a ver qué tanto podemos materializarlo, porque seguimos todavía en pandemia, ¿ah? Y en los demás vamos a utilizar como formatos, guiones, para hacer debates en línea en distintos distritos y municipios del estado. Es un esquema que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en los estados que tuvieron elecciones en pandemia el año pasado. Entonces, por supuesto que vamos a promover esto. De acuerdo, pero sería importante cuando vemos para las ciudades más importantes el presencial, el lenguaje corporal, el lenguaje que refleja precisamente el mismo debate, tiene unas lecturas importantes para el ciudadano. Yo creo que sí, vamos a vivir contiendas municipales con muchas opciones. Es importante que la ciudadanía las conozca para que al final del día pues no únicamente acudan a las urnas, ¿no? Sino que lo hagan de manera informada y razonable, con mucha información sobre sus candidatos, ¿no? Le invito rapidísimo, y si no puede estar, entendemos que por su agenda no esté, al resumen con nuestro amigo Manolo Ruiseñor. Buenas tardes, amigos. Hoy lunes 29 de marzo del 2021, nuestro director general tuvo como invitado especial en esta entrevista al presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con motivo de la prórroga al registro de candidatos que hoy a la medianoche vence. Esto fue lo que se dijo. Osvaldo Chacón Rojas, presidente consejero, dijo: el Consejo General del IEPC sí tiene facultades legales para modificar el calendario electoral en condiciones extraordinarias aún más como es esta que lo amerita. Se dijo que es porque el INE y su Sistema Nacional de Registros presentaron inconsistencias. A esto se debió la prórroga. Dice que no solo fue Chiapas, fueron 3 estados con Yucatán y Morelos los que tuvieron este problema del Sistema Nacional que afecta obviamente al sistema local de registros. Los partidos pidieron 7 días, nos dijo Osvaldo Chacón, pero concedimos 3 para no poner en riesgo la impresión de las boletas y la fecha de la elección. El sistema del IEPC no presentó fallas, solo fue el Sistema Nacional de Registro. La prórroga la plantearon los 14 partidos políticos con registro en el estado. No es cierto que esta decisión obedezca a favorecer a un partido, recalcó Osvaldo Chacón. En el caso de los candidatos independientes, el plazo para recabar firmas le correspondió al INE ampliarlo. Con esta decisión, insistió, no se está favoreciendo a nadie. Toda la información que presenten los partidos la van a revisar escrupulosamente. La cuota de género, la cuota de candidatos jóvenes e indígenas, etcétera. Dice, para que el IEPC tome lugar en caso de impugnaciones, tiene que haber sentencias de por medio para que ellos actúen al respecto, refiriéndose a quien no cumpla con la 3 de 3, etcétera, etcétera. La fecha de la elección la determina el Congreso del Estado. Nosotros como autoridad electoral, como juez, solo emitimos el calendario. Hoy a la medianoche se cierra el proceso, como decíamos. Y finalmente Osvaldo Chacón Rojas nos dijo: lo importante es la claridad y que se cumpla con la ley. Sí va a haber debates públicos y esperamos que público y privado nos apoye, dijo el presidente consejero. Muy buenas tardes. En Chiapas arrancan las campañas el 3 de mayo y el 4 de abril aquí las federales y habrá veda electoral. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Ya es todo. Muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos pronto. Muchas gracias a usted que nos vio, realmente importante lo que nos dijo el doctor Osvaldo Chacón hoy. Y pues tenemos programas mañana interesantes, ¿no, mi estimado amigo? De última hora estamos programando a la 1 de la tarde, parece ser, está por confirmarnos. Morena contra Morena, los procesos internos, ya. Muchos señalamientos ciudadanos por parte de estas elecciones internas. Haremos un programa especial por ahí de la 1 de la tarde, donde estará presente Tapachula, posiblemente estará presente Tuxtla Gutiérrez, estará presente, parece, Huehuetán, Palenque, que nos están llamando para confirmarnos. Y si usted quiere participar en este programa y estuvo sujeto a los procesos internos de Morena y no se dieron de la manera correcta, lo invitamos mañana a que se comunique con nosotros aquí en el estudio, teléfono del estudio, para llamar con Javi Ruiz, que es el encargado de programación de esto,
su teléfono, Javi. A ver, permítame, aquí lo tengo, dice. Permítame, por favor, para que le hable usted directamente al encargado de todo esto y se ponga, de acuerdo y pueda usted participar mañana, en este programa interesante. Javi Ruiz es el... A ver. 961-280-6418. Repito, 961-280-6418. Si usted pertenece a algún municipio donde los procesos internos de Morena se llevaron a cabo, adelante, por favor. Y posteriormente haremos otro de otros instituciones políticas, pero el que mayor, hay que decirlo, mayor ha generado ruido en el Estado ha sido el mismo proceso interno del Partido del Poder, de Morena, precisamente. Entonces, mañana a la 1 de la tarde estaremos precisamente con ustedes, con algunos denunciantes, candidatos o suspirantes que tuvieron a participar en este proceso y no lo vieron claro, no hubo transparencia. Pues muchísimas gracias, Manolo. Mañana también, estará a las 12 del día, 11 de la mañana, ya para Tuxtla Gutiérrez por parte de Vapor, de la alianza Vapor por Chiapas, Vapor Tuxtla, en este caso, Willy Ochoa, no se lo pierda. Y tendremos más invitados posteriormente el miércoles, estará Jorge Martínez, posteriormente estarán otros candidatos, esperemos que esté pronto aquí también Manuel Sobrino, con esa decisión del MC, de irse al MC, y lo esperaremos aquí gustoso para hacerle una entrevista. Bueno, y todos los candidatos y candidatas que quieran, aquí deben de estar. Con mucho gusto los recibiremos aquí en Público y Privado, que somos eso, una plataforma precisamente plural, democrática, que no ve distingos de partidos y que solamente sirve para eso, para informarlo a usted. Nos vemos mañana. Gracias, muy amable. Felices vacaciones a los que están allá en casita. Y qué calor hace, man. Cuídense. Hasta luego. Los suspirantes.